Te damos gracias, soberano Dios, por este día que nos regalas y la oportunidad que tenemos hoy, Señor, de comenzar nuestro día una vez más leyendo tu palabra. Guíanos, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría, Señor Jesucristo. Te lo pedimos tu nombre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 18, en la versión Pechita en español. Sucedió que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo retuvo aquel día y no le permitió regresar a la casa de su padre. Entonces Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán amaba a David como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David junto con las prendas que tenía y hasta su propia espada, su arco y su cinturón. Y David salió de donde Saúl lo enviaba y vencía, por lo cual Saúl le puso el manto de los hombres de guerra, y esto le pareció bien al pueblo y también a los siervos de Saúl. Aconteció que cuando venía, mientras David regresaba de dar muerte al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron al encuentro de Saúl a cantar acompañadas de tamboriles, panderos, címbalos y danzas. Y las mujeres levantaban cánticos y risas, diciendo: Saúl mató a miles y David a 10.000. Entonces Saúl se enojó mucho, pues le pareció desagradable esa frase, y dijo: A David le atribuyen 10.000, pero a mí me atribuyen miles. Nada más les falta el reino. Y empezó Saúl a tener envidia de David desde aquel día. Y aconteció que después de aquellos días, un espíritu maligno de parte de Dios vino sobre Saúl, y él deliraba dentro de su casa. Entonces David tocó el arpa ante él como lo hacía cada día, y Saúl tenía una lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza y dijo: Clavaré a David en la pared. Pero David la esquivó 2 veces. Y Saúl temía ante David, pues Yahweh estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo apartó de delante de él y lo puso como jefe de 1.000.000. Y David salía y enfrentaba y entraba al frente del pueblo. David pues era capaz en todos sus asuntos, porque Yahweh estaba con él. Al ver Saúl que él era muy capaz, tuvo temor de él. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba al frente de ellos. Entonces Saúl dijo a David: He aquí a mi hija mayor Nadab, te la entrego por esposa, pero tú serás el jefe de mi ejército y pelearás las batallas de Yahweh. Pues Saúl decía: No será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo y qué he hecho? ¿Qué son mis hermanos y la familia de mi padre en Israel para que yo tome a la hija del rey? Pero sucedió que cuando llegó el tiempo en que Nadab, hija de Saúl, debía ser dada a David, ella fue dada por esposa a Adriel el Mejolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Entonces se lo informaron a Saúl, y el asunto le pareció bien. Y luego Saúl dijo: Se la daré a fin de que sirva de tropiezo para que la mano de los filisteos sea contra él. Entonces Saúl dijo a David por segunda ocasión: Hoy serás mi yerno. Después Saúl dio órdenes a sus siervos de que dijeran a David, hijo de Isaí: He aquí que el rey está complacido contigo y todos sus siervos te aman. Ahora pues sé yerno del rey. Entonces los siervos de Saúl dijeron estas palabras a David, pero David les dijo: ¿Les parece poco que yo sea yerno del rey, siendo yo un hombre pobre e insignificante? Y sus siervos informaron a Saúl, diciéndole las palabras que David había dicho. Pero Saúl dijo: Digan así a David: El rey no desea dotes, sino siempre prepucios de filisteos para tomar venganza de sus enemigos. Pero el rey estaba tramando hacer caer a David por medio de los filisteos. Entonces los siervos de Saúl dieron a conocer a David estas palabras, y el asunto pareció bien al rey. Y al llegar a ser el yerno del rey, todavía no se cumplía el plazo cuando David se levantó y fueron con él
Fueron él y sus hombres a matar a 200 hombres de los filisteos, y David trajo sus prepucios y los entregó al rey a fin de convertirse en yerno del rey. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Al ver y comprender Saúl que Yahweh estaba con David y que Mical, hija de Saúl, amaba mucho a David, Saúl tuvo mucho más temor de David, por lo cual Saúl fue hostil con David todos los días. Salían pues los príncipes de los filisteos de la guerra, pero aconteció que cuando salían a David le iba mejor que a todos sus siervos los siervos de Saúl, por lo que su nombre era muy apreciado. Saúl habló con Jonatán, su hijo, y con todos sus siervos a fin de que diera muerte a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, tenía un gran afecto a David, por lo cual Jonatán advirtió a David diciéndole: mi padre Saúl pretende darte muerte, ten cuidado y quédate en un lugar oculto y permanece escondido. He aquí que yo saldré y estaré al lado de mi padre en el campo donde tú estés, y hablaré acerca de ti a mi padre para ver qué planea, después te lo haré saber. Y Jonatán habló bien de David a su padre Saúl, diciéndole: no peque el rey contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti, y aún sus acciones te han resultado convenientes, pues él arriesgó su vida por causa tuya, cuando dio muerte al filisteo, y Yahweh dio una gran liberación a todo Israel por medio de él. Tú lo viste y te regocijaste. Ahora pues, ¿por qué has de pecar contra sangre inocente, matando sin motivo a David? Entonces Saúl, atendiendo a la voz de Jonatán, su hijo, Saúl, juró diciendo: vive Yahweh que no morirá. Enseguida Jonatán llamó a David y le informó acerca de todo este asunto, y luego llevó a David ante Saúl, y Saúl estuvo con él como antes, y volvió a haber guerra. Y David salió a luchar contra los filisteos, y les ocasionó una gran matanza, de manera que huyeron ante él. De nuevo vino sobre Saúl un espíritu maligno de parte de Yahweh, cuando él estaba sentado en su casa con una lanza en su mano mientras David tocaba el arpa ante él. Y otra vez intentó Saúl clavar con la lanza a David en la pared, pero David huyó delante de Saúl, quien golpeó la pared con la lanza. David huyó y se escapó aquella noche. Pero Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilaran y le dieran muerte por la mañana. Sin embargo, Mical, esposa de Saúl, le advirtió, diciéndole: si no libras tu vida, mañana morirás. Entonces Mical descolgó a David por una ventana, y él huyó y se marchó y se libró. Y después Mical tomó un ídolo y lo puso sobre su cama, y le acomodó piel de cabra en su almohada y lo cubrió con un manto. Cuando Saúl envió emisarios para que lo prendieran, para que prendieran a David, ella respondió: está enfermo. Saúl volvió a enviar emisarios para que vieran a David, diciendo: tráiganlo en la cama ante mí para que yo lo mate. Y cuando los emisarios llegaron, he aquí que el ídolo estaba sobre la cama y la piel de la cabra sobre su almohada. Y entonces rindieron un informe a Saúl, y Saúl reclamó a Mical: ¿por qué me has engañado de este modo, dejando ir a mi enemigo de modo que huya? Y Mical respondió a Saúl: él me dijo: déjame ir para que yo no te mates. Y David huyó y se escapó y fue ante Samuel en Ramá, y le informó de todo lo que Saúl había hecho, por lo cual él y Samuel se fueron y habitaron en Nayot, la cual está en Ramá. Entonces dieron aviso a Saúl diciéndole: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Y Saúl envió emisarios para que capturaran a David. Y al ver ellos la compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel al frente de ellos, el Espíritu de Dios vino sobre los emisarios de Saúl, y también ellos profetizaron. Entonces informaron a Saúl, y de nuevo envió otros emisarios, y también ellos profetizaron. Luego Saúl volvió a enviar emisarios por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces también él mismo fue a Ramá y llegó a la gran cisterna que está en Sufa. Y Saúl preguntó: ¿dónde está Samuel y David? Y le respondieron: he aquí que están en Nayot, que está en Ramá. Entonces se dirigió hacia allá, hacia Nayot, que está en Ramá, y también sobre él vino el Espíritu de Dios, e iba andando y profetizando hasta que arribó a Nayot, que está en Ramá. También se despojó de sus ropas y profetizó frente a Samuel, y cayó desnudo, y estuvo así todo el día y toda la noche. Por eso decían:
He aquí que Saúl también está entre los profetas. Y David, pues yo de Nayot, que está en Ramá, luego acudió ante Jonatán y dijo, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi insensatez y cuál es mi falta delante de tu padre para que él esté intentando quitarme la vida? Entonces Jonatán le respondió, lejos esté de ti, no morirás. He aquí que mi padre no lleva a cabo cosa alguna grande o pequeña sin dármela a conocer. Por tanto, ¿por qué mi padre habría de incluirme este asunto? No será así. Pero David le juró diciendo, por cuanto tu padre está enterado de que yo he hallado gracia ante tus ojos, ha dicho que no entenderé de esto, Jonatán, para que no se entristezca. Sin embargo, vive Yahweh y vive tu alma, que entre mí y la muerte apenas hay un paso. Entonces Jonatán dijo a David, haré por ti lo que tú me digas. Y respondió David a Jonatán, he aquí que mañana hay luna nueva y yo debo sentarme a comer con tu padre, pero tú déjame ir, déjame ir a ocultarme en el campo hasta el tercer día por la tarde. Pero si tu padre me echa de menos, tú le dirás, David me rogó insistentemente que te le permitiera ir a Belén, su ciudad, porque toda su familia celebra allá el sacrificio anual. Si él dice así, muy bien, entonces tu siervo estará seguro, pero si él se siente profundamente disgustado por ello, sabrás que está determinado el mal de parte suya. Trata bondadosamente a tu siervo, porque has hecho entrar a tu siervo en un pacto de Yahweh contigo, pero si hay transgresión en mí, mátame tú y no me lleves ante tu padre. Entonces dijo Jonatán, lejos esté eso de ti, porque yo supiera con certeza que está determinado el mal de parte de mi padre, yo vendría a ti y te pondré sobre aviso. Luego preguntó David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te responde con aspereza? Jonatán respondió a David, ven, salgamos al campo. Entonces ambos salieron al campo. Y dijo Jonatán a David, Yahweh, el Dios de Israel, sea testigo si no indago de mi padre mañana como a esta misma hora, a las 9 de la mañana, si hay una buena actitud hacia ti, y entonces yo te enviaré mensajeros para hacérselo saber. Así haga Yahweh a Jonatán y aún le añada si no te doy a conocer el daño de parte de mi padre contra ti. Yo te lo daré a conocer y te lo despediré y te marcharás en paz. Que Yahweh esté contigo como ha estado con mi padre. Solo que mientras viva, trátame con la misericordia de Dios para que yo no muera. Y cuando Yahweh haya exterminado a los enemigos de David de la faz de la tierra, no aparte jamás de mi casa tu compasión. Surgirá Jonatán Jonatán junto con la casa de David y Yahweh lo demandará de los enemigos de David. Entonces Jonatán hizo que David le jurara otra vez a causa del amor que le tenía, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán le dijo, mañana es luna nueva y se le te echará
de menos, pues tu asiento estará vacío. A las 9 de la mañana será muy buscado. Entonces ven al lugar donde estaba escondido y siéntate al lado de la misma piedra. Y aquí que yo dispararé 3 flechas en esa dirección, simulando tirar al blanco. Después he aquí que enviaré a un joven a que vaya y recoja las flechas. Y si digo al joven, mira, las flechas están más acá de ti, tómalas y ven, sabe y date cuenta de que hay seguridad para ti y no hay nada malo. Vive Yahweh. Pero si digo al joven, así, mira, la flecha está más allá de ti, vete porque Yahweh te envía. Acerca de lo que tú y yo hemos hablado, he aquí que Yahweh Dios esté entre tú y yo para siempre. Entonces David se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer. El rey se sentó en su silla como él solía, junto a la pared. Entonces Jonatán se levantó y Abner se sentó a un lado de Saúl, pero el lugar de David quedó vacío. No obstante, Saúl no comentó nada aquel día porque dijo, es un imprevisto, tal vez no está limpio o tal vez no se ha purificado. Aconteció al siguiente día, el de la luna nueva, que el lugar de David estaba vacío y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué pues no vino el hijo de Isaí a comer ayer ni hoy? Entonces Jonatán respondió a su padre Saúl, diciendo, David me suplicó insistentemente que le permitiera ir a Belén, su ciudad, diciendo, permíteme acudir porque nuestra familia ofrecerá sacrificios en la ciudad y mi hermano me ha ordenado diciendo que asista. Si he encontrado gracia ante tus ojos, permíteme que vaya a ver a mis hermanos. Por eso no asistió a la mesa del rey. Entonces Saúl, ardiendo en ira, le dijo, hijo perverso, ¿acaso no sé que estás a favor del hijo de Isaí para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez de tu madre, pues todo el tiempo que viva el hijo de Isaí, perdón, sobre la tierra, no estará firme no estará firme tú ni tu reino. Ahora pues enviaré a que me lo traigas, porque está condenado a muerte. Pero Jonatán respondió y dijo a su padre Saúl, ¿por qué tienes que morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl levantó su lanza contra él para agredirlo. Y Jonatán comprendió que su padre estaba determinado a dar muerte a David. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió nada el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido a causa de David por lo que su padre estaba determinado a hacer contra él. Aconteció en la mañana que Jonatán salió al campo al encuentro de David y lo acompañaba un muchacho pequeño. Y él dijo al muchacho, corre a recoger las flechas que yo dispare. El muchacho corrió y entonces él disparó las flechas de manera que pasara más allá de él. Al llegar al llegar el muchacho al lugar a donde Jonatán había disparado las flechas, Jonatán gritó al muchacho diciendo, mira, la flecha está más allá de ti. Y Jonatán volvió a gritar tras el muchacho diciendo, apresúrate más rápido, no te detengas.
Y el muchacho de Jonatán recogió las flechas y las llevó a su señor. Pero el muchacho no se daba cuenta de nada, solo Jonatán, David, entendía el asunto. Luego Jonatán entregó sus armas al muchacho y le dijo, ve, llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se retiró, David se levantó de un lado de la piedra y se dirigió hasta Jonatán y cayó con su rostro en tierra, se inclinó 3 veces, luego se besaron el uno al otro, llorando uno con el otro, aunque David lloró mucho más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz. Ambos hemos jurado en el nombre de Yahweh, diciendo, Yahweh esté entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. Entonces Jonatán se levantó y se dirigió a la ciudad. Entonces David fue a Nob ante el sacerdote Ahimelech, y Ahimelech se alarmó ante su encuentro con David y le dijo, ¿por qué has venido tú solo sin que nadie venga contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech, y el rey me ha encomendado un asunto y me ha dicho, nadie se entere del asunto al cual te ha enviado y que te he encomendado. Y en cuanto a los jóvenes, les he informado del lugar de refugio donde me oculto. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 tortas de pan o lo que encuentres. Pero el sacerdote respondió a David diciendo, no tengo pan común a la mano, sino pan consagrado. Siempre y cuando los jóvenes se hayan guardado para poder tomar del pan consagrado, David respondió y dijo al sacerdote, desde hace tiempo, cuando salimos, nos ha sido lícito el pan consagrado. He aquí que la ropa de los jóvenes está santificada aún, y cuando el camino haya sido profano, todavía hoy sus ropas están santificadas. Entonces el sacerdote le dio el pan consagrado, pues no había allí pan común, sino solo el pan de la presencia que había sido retirado de delante de Yahweh para reemplazarlo por pan caliente el día que fue retirado. Aquel día estaba allí detenido delante de Yahweh un hombre de los siervos de Saúl que se llamaba Doeg, edomita, jefe de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano una espada o una lanza? Por cuanto el asunto del rey era apremiante, yo no tomé en mi mano ni mi espada ni mi lanza. Y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Elá. He aquí que está envuelta en un lienzo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otro sino esa. Entonces David dijo, no hay otra como esa, entrégamela. Y aquel día David se levantó y huyó de Saúl y llegó antes Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le preguntaron, ¿es este el rey de la tierra de Israel? A este cantaban elogios las hijas de Israel cuando decían, Saúl mató a miles y David a 10,000. Entonces David tomó muy en serio estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Así que él se
fingió loco delante de ellos y cambió su aspecto. A la vista de ellos, se sentó en un umbral de la puerta y dejó que la saliva le escurriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos: He aquí vieron que el hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me faltan locos para que me traigan a este para que haga locuras delante de mí? ¿Tenía que entrar a mi casa? Después David se retiró de allí y se escapó a la cueva de Adulam. Cuando se enteraron sus hermanos y toda la casa de su padre, descendieron allá ante él. También se adhirió a él todo oprimido, todo el que tenía deudas, todo inconforme, y él se convirtió en el líder de todos ellos. Había con él unos 400 hombres. Y David se fue de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: Permite que mi padre y mi madre moren entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en Mizpa. Entonces el profeta Gad dijo a David: No te quedes en Mizpa, vete y entra a la tierra de Judá. Y David se fue y se internó por el bosque de Gesiot. Pero Saúl se enteró de que David y los hombres que lo acompañaban habían sido descubiertos. Y Saúl estaba acampando en Gabá, debajo de un almendro que estaba en Ramá, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie junto a él. Luego dijo Saúl a sus siervos que estaban de pie junto a él: Presten atención, hijos de Benjamín. ¿Acaso el hijo de Isaí dará a cada uno de ustedes campos y viñedos, y hará a cada uno de ustedes jefes de millares y de centenas? Pues todos ustedes han conspirado en mi contra, y no hay quien me haga saber el pacto de mi hijo con el hijo de Isaí. No hay entre ustedes quien se conduela de mí y me lo haga saber, porque mi hijo ha hecho que mi siervo se levante para acecharme como sucede hoy. Entonces se respondió Doeg edomita, el que estaba asignado sobre los siervos de Saúl, diciendo: Vi a David cuando él fue a Nob, ante el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y consultó a Dios por él, y él le entregó armas y provisiones, y le entregó también la espada de Goliat el filisteo. Entonces el rey envió a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que había en Nob, y se presentaron todos estos ante el rey. Saúl dijo: Escucha, te ruego, hijo de Ahitob. Y él respondió: Heme aquí, mi señor. Y Saúl le dijo: ¿Por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí, al darle pan y espada, y al consultar tú a Dios por él, para que se levante para acecharme como acontece hoy? Entonces respondió el sacerdote Ahimelech al rey, diciendo: ¿Quién de entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, que obedece tus órdenes y es honrado en tu casa? ¿Acaso aquel día consulté por primera vez a Dios por él? Lejos de mí. No responsabilice el rey de este asunto a su siervo y a toda su familia, la familia de mi padre, pues tu siervo de nada está enterado acerca de este asunto, ni mucho ni poco. Pero el rey dijo: Morirás irremisiblemente, Ahimelech, tú y toda la familia de tu padre. Luego el rey ordenó a los guardias que estaban apostados junto a él: Vuélvanse y maten a los sacerdotes de Dios. Perdón. Porque la mano de ellos está con David, pues sabiendo que él huía, no me lo informaron, pero los siervos del rey se negaron a extender sus manos para hacer daño a los sacerdotes de Dios. Entonces el rey dijo a Doeg: Vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y Doeg arremetió contra los sacerdotes y dio muerte aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino, por lo cual Saúl le dio la ciudad de los sacerdotes. Y entonces él mató a filo de espada tanto a hombres como a mujeres, y a jóvenes y a niños, a bueyes, a asnos y ovejas, y a todo a filo de espada.
Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, de nombre Abiatar, logró escapar y huyó tras David. Abiatar informó a David diciendo que Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Dios. Entonces David dijo a Abiatar: yo sabía desde aquel día cuando Doeg el edomita estaba allí, que de seguro se lo haría saber a Saúl. Yo he sido el culpable por toda persona que haya muerto en la casa de tu padre. Tú quédate conmigo y no tengas temor, porque el que procura matarme también procurará matarte, pero tú conmigo estarás seguro. Informaron a David diciéndole: he aquí que los filisteos luchan contra Keila y saquean las eras. Y David consultó a Yahweh diciendo: iré a matar a los filisteos. Y Yahweh le dijo: ve, mata a filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: mientras estábamos aquí tenemos miedo. ¿Cómo podremos ir a Keila contra los escuadrones de los filisteos? Entonces David consultó una vez más a Dios y Yahweh le respondió diciéndole: levántate, defiende a Keila, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y David partió con sus hombres hacia Keila y combatieron a los filisteos y tomaron su ganado y él les causó una gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó hacia David a Keila, él descendió con un efod en su mano. Cuando informaron a Saúl que David había entrado a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerrojos. Y Saúl convocó a la guerra a todo el pueblo para descender a Keila y poner bajo sitio a David y a sus hombres que lo acompañaban. Y al enterarse David que Saúl planeaba el mal contra él, dijo al sacerdote Abiatar: tráeme el efod. Luego dijo David: oh Yahweh, Dios de Israel, ciertamente tu siervo se ha enterado de que Saúl pretende venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los gobernantes de la ciudad en manos de Saúl a mí y a mis hombres que me acompañan. Y Yahweh respondió: te entregarán. Levántate y sal de la ciudad. Así que los hombres y David, David, los hombres que estaban con él, unos 600 hombres, se levantaron y salieron de Keila en retirada. Entonces dieron informe a Saúl de que David había huido de Keila y él desistió de perseguirlos. Y David acampó en el desierto de Misrod, permaneció en la zona montañosa del desierto de Sif, y Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Y David se dio cuenta de que Saúl había salido para intentar matarlo. David se encontraba en el desierto de Sif, en una región de difícil acceso. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue hacia David a esa región para fortalecerlo en Dios, diciéndole: no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te alcanzará, tú serás el rey sobre Israel, yo estaré contigo y tú vivirás. Incluso Saúl mi padre sabe eso. Entonces ambos hicieron un pacto en el valle de Yahweh, que mora entre los querubines, en el valle ante Yahweh que mora entre los querubines. Y Jonatán se marchó a su casa. Después los zifitas subieron ante Saúl en Gabaa para decirle: aquí que David está escondido entre nosotros en Misrot, en una región de difícil acceso en Gibaot, en el valle que está a la derecha de Jezimón. Ahora pues desciende hacia nosotros conforme a todo el deseo de tu alma, y nosotros lo entregaremos en manos del rey. Saúl le respondió: benditos sean de Dios, porque han tenido compasión de mí. Vaya, retornen e infórmense acerca de su campamento, averigüen, vigilen el lugar por donde andan y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que es extremadamente astuto. Reconozcan y vigilen todos los escondites donde se oculta. Luego regresen ante mí cuando estén seguros y yo iré con ustedes, porque si está en la región, yo lo rastrearé ante todos los millares de Judá. Entonces ellos se levantaron y partieron rumbo a Sif. Ante Saúl y David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Arabá, contiguo a Jezimón.
Y Saúl y sus siervos fueron a buscar a David, pero habiendo sido informado David, él descendió a Sela y se quedó en el desierto de Maón, y cuando Saúl se enteró, persiguió a David hasta el desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, mientras David y sus hombres iban por el otro lado. Entonces David se daba prisa para escapar de Saúl, pues Saúl y sus siervos estaban rodeando a David y a sus hombres para capturarlos. Pero llegó un emisario de Saúl y le dijo: apresúrate, ven, porque los filisteos han incursionado por todo el país. Por lo cual Saúl desistió de ir tras David y se fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel territorio Selah Hamac Lecob. Y David subió de allí y acampó en Misrot, la cual está en Gibaot. Aconteció que cuando regresó Saúl de ir tras los filisteos, le informaron diciéndole: he aquí que David se halla en Misrot, la cual está en Gibaot. Por lo cual Saúl tomó 3000 hombres selectos de entre todo Israel y fue a buscar a David y a sus hombres por las cumbres de las regiones montañosas donde había cabras monteses, hasta llegar a un redil de ovejas que había en el camino y donde había una cueva. Entonces Saúl se metió en la cueva y allí durmió. Y David y sus hombres estaban sentados en lo más recóndito de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: este es el día del cual Yahweh te dijo: he aquí que entregaré a tu enemigo en tus manos, haz con él como mejor te parezca. Entonces David se levantó y cortó sigilosamente el borde del manto de Saúl. Sin embargo, después le remordió la conciencia a David por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y dijo David a los hombres que lo acompañaban: Yahweh no me permita hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Yahweh, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Yahweh. Y contuvo David a los hombres que lo acompañaban con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Entonces Saúl se levantó de la cueva y siguió por su camino. Y David se levantó enseguida, salió de la cueva, gritó tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Cuando Saúl volteó hacia atrás, David inclinó su rostro en tierra y se postró. Luego David dijo a Saúl: no prestes atención a las palabras de los que te dicen: he aquí que David busca tu mal. He aquí que hoy has visto con tus propios ojos que Yahweh te había entregado en mis manos en este día en la cueva. Y los hombres que están conmigo me decían que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Yahweh. Voltea y mira, también el borde de tu manto está en mi mano, porque cuando corté el borde de tu manto no te di muerte. Reconoce y date cuenta de que no hay maldad ni transgresión en mis manos, y que ningún pecado he cometido contra ti, pero tú me persigues para quitarme la vida. Que Yahweh juzgue hoy entre tú y yo, y Yahweh me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dicen los antiguos proverbios: de los malos brotará la maldad, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que Yahweh sea el juez y juzgue entre tú y yo, y que él considere y defienda mi causa y se vengue de ti, y me vengue de ti. Sucedió que cuando David acabó de expresar estas palabras a Saúl, Saúl le preguntó: ¿es esta tu voz, hijo mío, David? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Luego Saúl dijo a David: tú eres más justo que yo, porque me has pagado con bien, aunque yo te he pagado con mal. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, porque Yahweh me había entregado en tus manos, pero tú no me mataste. Pues cuando un hombre encuentra a su enemigo y lo deja ir por buen camino, Yahweh lo recompensa con bien. Yahweh te recompensará por el bien que me hiciste este día. Ahora pues, he aquí que yo sé
que de cierto tú vas a reinar y que el reino de Israel te será estable en tus manos. Júrame por Yahweh que no acabarás con mi descendencia después de mí y que no eliminarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David pues le hizo juramento a Saúl y Saúl se fue a su casa y entonces David y los filisteos, David y los hombres que lo acompañaban subieron a Mizpa. Y Samuel murió y todo Israel se reunió para hacer lamentación por él y lo sepultaron en su sepulcro en Ramá. Entonces se levantó David y descendió al desierto de Parán. Y había un hombre en Maón que tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y sucedió que él estaba esquilando sus ovejas en Carmel. El nombre de aquel varón era Nabal y el nombre de su esposa Abigail. La mujer era de figura y rostro hermoso, pero Nabal era un hombre cruel y de malas intenciones. Se comportaba como un perro. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal alquilaba sus ovejas y esquilaba sus ovejas. Y envió David 10 jóvenes y dijo David a los jóvenes, suban a Carmel, vayan con Nabal y salúdenlo de parte mía y díganle así díganle así al que vive, tenga paz tú y tu familia. Tus pastores estuvieron entre nosotros y nunca los molestamos y nada se les extravió durante todo el tiempo que han estado en el desierto. Pregunta a tus siervos y ellos te informarán. Ahora pues, hallen los jóvenes gracia ante tus ojos, pues hemos venido en buen día y acompañarte, acomparte y, com- y comparte con tus siervos y con tu hijo David lo que te plazca. Cuando llegaron los jóvenes de David, transmitieron a Nabal todo este mensaje de parte de David. Entonces Nabal respondió a los siervos de David diciendo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy existen muchos siervos que huyen de su amo. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores para darlos a hombres que ignoro de dónde provienen. Luego los jóvenes de David regresaron por su camino e informaron a David de todo este asunto. Entonces dijo David a los hombres que lo acompañaban, cíñase cada uno su espada, y ellos se ciñeron su espada, y David también se ciñó su espada, y subieron con David como 400 hombres, solamente 200 se quedaron con los enseres. Pero uno de los criados jóvenes advirtió a Abigail, esposa de Nabal, diciendo, David envió emisarios desde el desierto para que bendijeran a nuestro Señor, pero él los ha agredido. No obstante, los hombres nos han nos habrían tratado muy bien. No nos trataron mal y nada nos faltó durante el tiempo que anduvimos entre ellos. Mientras estábamos en el desierto, nos sirvieron de muro tanto de noche como de día todo el tiempo que estuvimos entre ellos pastoreando las ovejas. Ahora pues, comprende y considera lo que has de hacer, pues el mal ya está decidido contra nuestro amo y contra toda su familia. Mientras tanto, Nabal estaba con los pastores.
Así que Abigail, apresurándose, tomó 200 piezas de pan, 2 odres de vino, 5 ovejas y ya preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 quesos y 200 tortas de higos secos y los puso sobre asno. Luego dijo a los jóvenes, vayan delante de mí, he aquí que yo iré tras ustedes, pero no avisó a su marido Nabal. Aconteció que mientras ella descendía cabalgando sobre el asno por el lado opuesto de la montaña, David y los hombres que lo acompañaban subían en dirección contraria, y ella fue a su encuentro. David había dicho, hemos protegido inútilmente todo lo que este tiene en el desierto para que nada se les perdiera de todo lo que tienen, pero él me ha devuelto mal por bien. Así haga Yahweh a su siervo David, y aún le añada, si dejo a alguno de los varones que le pertenecen hasta mañana. Cuando vio Abigail a David, se apresuró y desmontó del asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y arrojándose a sus pies dijo, te suplico, Señor mío, sea la culpa sobre mí. Señor mío, permíteme que tu sierva hable ante ti respecto a este hombre Nabal, pues tal como es un hombre, así es él. Se llama Nabal y su oprobio está con él. Pero yo, tus siervas, no vi a los jóvenes que envió mi Señor. Ahora pues, Señor mío, vive Yahweh y vive tu alma, Señor mío, que no recurriste al derramamiento de sangre, y Yahweh te ha librado. Ahora pues, Señor mío, sean como Nabal tus adversarios y los que procuran tu mal. Ahora da a este presente a los jóvenes que acompañan a mi Señor, pues tu siervo ha traído este presente a mi Señor. Perdona la ofensa a tu siervo, porque ciertamente Yahweh hará a mi Señor una casa perdurable, porque mi Señor pelea la batalla de Yahweh, y el mal no ha sido hallado en mí durante tus días. Aunque algunos se dispongan a perseguirte al instante e intenten matarte, el alma de mi Señor está ligada por el lazo de los vivientes con Yahweh tu Dios, pero Yahweh arrojará la vida de tus adversarios como de en medio del hueco de una onda. Y sucederá que cuando Yahweh haga a mi Señor el bien que ha hablado acerca de ti y te constituya como príncipe de Israel, esto no te será motivo de terror ni de tropezaderos a tu conciencia por haber derramado sangre innecesariamente, pero cuando Yahweh te haya hecho bien, acuérdate de tu sierva. Entonces dijo David a Abigail, bendito es Yahweh, el Dios de Israel, que te envió hoy para que saliera a mi encuentro. Bendita sea tu discreción y bendita sea tú que me has impedido hoy de intentar matar y libraste mi mano de derramar sangre este día. No obstante, vive Yahweh, el Dios de Israel, que me ha impedido el causarte daño, pues si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, no le hubiera sobrevivido a Nabal ningún varón al romper el alba. Luego David recibió de sus manos lo que ella había traído y le dijo, sube a tu casa en paz. He aquí que he escuchado tu voz y has hallado favor ante mí. Y volvió Abigail ante
ante Nabal, y he aquí que él tenía un banquete en su casa, como un banquete real, y el corazón de Nabal estaba eufórico, ya que él estaba muy ebrio, por lo cual ella nada le dio a conocer hasta que amaneció. Aconteció al amanecer cuando se le había pasado el efecto del vino, su esposa le hizo saber estas cosas. Entonces su corazón se le paralizó en su interior y él se quedó como una piedra. Y sucedió que como a los 10 días Yahweh hirió a Nabal y él murió. Y al enterarse David de que Nabal había muerto, dijo: bendito es Yahweh que defendió la causa de mi afrenta de mano de Nabal y libró a su siervo del mal. Yahweh tornó la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a que hablaran con Abigail para tomarla por esposa. Entonces los siervos de David fueron ante Abigail hasta Carmel y le dijeron: David nos ha enviado ante ti para tomarte por esposa para él. Ella se levantó y postrándose con su rostro en tierra, dijo: he aquí que tu sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se apresuró a levantarse, montó sobre un asno y con sus 5 criadas que la acompañaban fue con los mensajeros de David y llegó a ser su esposa. David tomó también a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a Mical, su hija, esposa de David, a Palti, hijo de Laís de Galín. Los sifitas fueron ante Saúl a Gabaa y le dijeron: he aquí que David está escondido en las colinas de Aquila, que está frente a Jesimón. Por lo cual Saúl se levantó y descendió hacia el desierto de Ziph, junto con 3,000 hombres selectos de Israel, para buscar a David en el desierto de Ziph. Y Saúl acampó en la colina de Aquila, que está frente a Simón, junto al camino. David, que se había quedado en el desierto, se dio cuenta de que Saúl había venido tras él al desierto. Y envió David espías y confirmó que Saúl venía tras él. Entonces David se levantó y fue al lugar donde había acampado Saúl. Y David identificó el lugar donde Saúl estaba durmiendo. También Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, dormía en la vereda. Y la gente estaba acampada alrededor de Saúl. Y David llamó a Jimelé Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿quién bajará conmigo hasta donde está Saúl en el campamento? Y Abisai le respondió: yo bajaré contigo. David y Abisai fueron, pues, de noche hacia el pueblo. Y he aquí que Saúl estaba durmiendo en la vereda con su lanza puesta en el suelo, en su cabecera, mientras Abner y la gente dormía alrededor de él. Y Abisai dijo a David: hoy tu Dios ha entregado a tu adversario en tus manos. Ahora pues lo heriré una vez con esta lanza que está en el suelo, y no tendré que hacerlo otra vez. Pero David dijo a Abisai: no le destruyas, pues no hay quien extienda su mano contra un ungido de Yahweh.
y quede sin culpa. Además David dijo, vive Yahweh, que Yahweh lo herirá, o vendrá su día y morirá, o será herido en batalla y morirá. No permita, Yahweh, que yo extienda mi mano contra el ungido de Yahweh. Ahora pues toma la lanza que está a su cabecera y la vacía con agua, y retirémonos. David tomó la lanza y la vacía con agua de la cabecera de Saúl, y se retiraron, y nadie vio, ni se enteró, ni se despertó, pues todos estaban dormidos, porque un sueño de Yahweh había caído sobre ellos. Y David se cruzó al lado opuesto de Saúl y se detuvo en la cima de un monte a una gran distancia. Entonces David gritó al rey Yabner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes tú, Arne? Y respondió Arne y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Luego David contestó a Arne, he aquí, ¿eres tú un hombre? ¿Quién es como tú en todo Israel? ¿Cómo pues no has protegido a tu señor el rey? Porque hoy ha ido uno a destruir a tu señor el rey. No está bien lo que tú hiciste. Vive Yahweh, que ustedes merecen morir porque no protegieron a su señor, al ungido de Yahweh. Observa ahora dónde está la lanza del rey y la vasija con agua que tenía en su cabecera. Pero Saúl escuchó la voz de David y le dijo, ¿es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, es mi voz, mi señor el rey. Enseguida él preguntó, ¿por qué mi señor persigue a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Cuál es la maldad que hay en mi mano? Ahora pues, que preste atención mi señor el rey a la palabra de su siervo, si Yahweh es el que te ha inci- incitado contra mí, que él acepte una ofrenda, pero si fueron hombres, malditos sean ellos delante de Yahweh, pues me han expulsado de modo que no tenga parte en la heredad de Yahweh, al decir, ve y sirve a otros dioses. Ahora pues, no caiga mi sangre en tierra, lejos de la presencia de Yahweh, porque el rey de Israel ha salido buscar una purga, como el que persigue una perdiz por las montañas. Entonces dijo Saúl a David, he pecado, regresa, hijo mío David, porque ningún mal te causaré ya, pues hoy mi vida ha sido considerada preciosa ante tus ojos. He aquí que he actuado con insensatez y he cometido un error muy grave. David respondió diciendo, he aquí la lanza del rey, que pase acá uno de los jóvenes y la tome. Yahweh tratará a cada uno conforme a su justicia y a su fidelidad, porque Yahweh te había entregado hoy en mis manos, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Yahweh, tal como tu vida fue hoy tenida en alta estima a mis ojos. Así sea mi vida tenida en alta estima a los ojos de Yahweh. Saúl dijo a David, bendito seas, hijo mío, ciertamente hiciste lo que debías hacer y fuiste hallado completamente inocente. Luego continuó David su camino y Saúl volvió a su lugar. David reflexionó en su corazón. Ahora bien, si algún día caigo en manos de Saúl, no hallaré bien alguno. Nada mejor para mí que escapar de la tierra a la tierra de los filisteos para que Saúl se fastidie de buscarme por todo el territorio de Israel y así me libraré de sus manos. Se levantaron pues David y los 600 hombres que lo acompañaban y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad,
Así David habitó con Aquis en Gad, él y sus hombres y las mujeres de la casa de David, sus dos mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fue mujer de Nadab de Carmel. Entonces le informaron a Saúl que David había descendido a Gad y ya no lo buscó más. David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, que se me dé un lugar donde yo more, en uno de los poblados que están en el desierto, que no habite tu siervo contigo en la ciudad real. De modo que aquel día Aquis le concedió Siclac. Por eso Siclac ha pertenecido al rey de Judá hasta este día. Aconteció que en el tiempo que David habitó en la tierra de los filisteos fue un año completo con 4 meses. Y subían David y sus hombres para hacer incursiones contra Jesús, contra Gedola, contra Amalek, pues ellos eran de antaño los habitantes de la tierra. Hacían incursiones contra Jesús hasta la tierra de Egipto, y David devastaba la tierra y no dejaba vivo hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas y los bueyes, los asnos, los camellos, la ropa, y luego David se retiraba y venía ante Aquis. Cuando Aquis preguntaba a David, ¿de dónde hiciste incursiones hoy? David le respondía, contra los del sur de Judá, contra el sur de Jeremeel, contra el sur de Keila. Y David no dejaba vivo hombre ni mujer que llevara para llevarlo a Gad, pues decía, no sea que nos descubran y digan, así ha hecho David. Así era como solía proceder David con todos los días que habitó en la tierra de los filisteos, ya que él confiaba en David y decía, ha causado mucho mal a su pueblo Israel. He aquí que él será mi siervo para siempre. Y sucedió en aquellos días que los filisteos concentraron sus tropas en el valle para la guerra, para luchar contra Israel. Y entonces aquí dijo a David, tú también, tú bien sabes que saldrás conmigo al campamento, tú y los hombres que están contigo. Y David dijo a Aquis, sabrás pues lo que es capaz de hacer tu siervo. Entonces aquí dijo a David, por eso te daré mi guarda personal permanentemente. Samuel había muerto y todo Israel había hecho lamentación por él y lo habían sepultado en un sepulcro que está en Ramá, y Saúl había quitado de la tierra a los adivinos y a los hechiceros. Se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem. Aún también, Saúl también reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Pero al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se estremeció en gran manera. Entonces Saúl consultó a Yahweh, pero él no le respondió ni por sueño, ni por fuego, ni por medio de profetas. Por lo cual Saúl dijo a sus siervos, búsquenme una mujer que haga subir los espíritus de los muertos, de manera que yo acuda a ella y consulte por medio de ella. Y sus siervos le informaron de aquí que hay una mujer en Endor, que hace subir los espíritus de los muertos. Entonces Saúl se disfrazó poniéndose una ropa, otra ropa, y fue con 2 hombres. Y llegaron de noche a donde estaba la mujer, y Saúl le dijo, invoca por mí al espíritu de un muerto, y hazme subir a quien yo te diga. Pero la mujer le respondió, he aquí que tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha quitado de la tierra a los que hacen subir los espíritus de los muertos y los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para causarme la muerte? No obstante, Saúl le dijo, le juró por Yahweh, diciendo, vive Yahweh, que no sufrirás daño por este asunto. Entonces la mujer le preguntó, a quién te haré subir? Y él respondió, hazme subir a Samuel. Al ver la mujer a Samuel, gritó en alta voz y dijo a Saúl, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo, no tengas miedo, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de las tierras. Él le preguntó, ¿cuál es su aspecto? Y ella le respondió, un hombre anciano sube envuelto en un manto. Saúl comprendió que era Samuel y cayendo con su rostro en tierra se postró. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pretenden pelear contra mí y Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por medio de profetas, ni por sueños, ni por esto. Y por esto te busqué y te invoqué para que me hagas saber lo que debo hacer. Pero Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me consultas a mí? Ya que Yahweh se ha apartado de ti y está con tu prójimo. Yahweh ha hecho según lo que dijo por medio de mí. Él ha arrancado el reino de tu mano y lo ha entregado en mano de tu prójimo David. Por cuanto no obedeciste la voz de que Yahweh ni ejecutaste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Además, Yahweh entregará a Israel juntamente contigo en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán contigo. Yahweh entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl, alterado, se desplomó
con su rostro en tierra, pues tuvo mucho miedo debido a las palabras de Samuel. Además no le quedaban fuerzas, pues ya había comido, pues nada había comido en todo el día ni en toda la noche. Luego la mujer vino ante Saúl y al ver que estaba aterrado le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he puesto mi vida en tus manos al obedecer las palabras que me ordenaste. Ahora pues escucha tú también la voz de tu sierva. Permíteme poner ante ti un bocado de pan para que comas y recobres fuerzas para que continúes por tu camino. Pero él rehusó diciéndole no comeré. Pero sus siervos junto con la mujer le insistieron y él escuchó su voz y enseguida se incorporó del suelo y se sentó en una cama. Y la mujer tenía en la casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo. También tomó harina, la amasó y coció con ella panes sin levadura y después los trajo ante Saúl y ante sus siervos y ellos comieron y luego se levantaron y partieron aquella misma noche. Los filisteos habían concentrado todas sus tropas en Afec, e Israel estaba apostado junto al manantial que está en Jezreel, y los señores de los filisteos avanzaban por centenares y por millares, y David y los hombres que estaban con él marchaban a la retaguardia con Aquis. Entonces los príncipes de los filisteos preguntaron a Aquis, ¿por qué marchan estos aquí? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, este es David, siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado con nosotros desde hace ya un año y meses, y en quien no he encontrado nada malo desde el día que vino a mí hasta hoy. Pero los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, le dijeron, expulsa a este hombre para que se retire al lugar en el cual le has permitido estar y que no vaya con nosotros a la batalla, no sea que se vuelva nuestro adversario en la batalla, pues cómo se reconciliaría este hombre con su Señor sino entregando nuestras cabezas. No es este David de quien levantaban cánticos con panderos los días de Israel, diciendo, Saúl mató a miles y David a 10.000. Entonces aquí llamó a Saúl y le dijo, vive Yahweh, que tú has sido íntegro. Tu entrar y tu salir conmigo a la batalla me ha parecido gratos y no he encontrado maldad en ti desde el día que viniste a nosotros hasta el día de hoy. No obstante, tú no eres grato a los ojos de tus señores. Ahora pues regresa y vete en paz para que no desagrades a los señores de los filisteos. Entonces David preguntó a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has encontrado en tu siervo desde el día que llegué ante ti hasta el día de hoy, para que no vaya yo a combatir a los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David diciendo, yo sé que tú eres grato a mis ojos como un ángel de Dios. Sin embargo, los príncipes de los filisteos han dicho que él no vaya con nosotros a la batalla. Ahora pues levántate y muy de mañana tú y tus siervos y tu señor que vinieron por el camino contigo, y en cuanto haya aclarado, partan. Entonces David y sus siervos se levantaron muy temprano para internarse en la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. Cuando David y sus hombres llegaron a Siglag, al tercer día los amalequitas habían incursionado en el Negev y en Siglag y los habían incendiado. Y se llevaron cautivos a los que había allí, desde el menor hasta el mayor. Luego mataron a los varones, tomaron cautivos y continuaron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad de Aquí, que estaba incendiada, y sus mujeres, sus hijos y sus hijas también habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaban alzaron su voz y lloraron hasta que no hubo en ellos fuerzas para llorar. También habían sido llevados cautivas las dos esposas de David, Ahinoam y la Jezreelita, y Abigail, la que había sido mujer de Nabal el Carmelita. David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues el alma de toda la gente desfallecía por causa de sus hijos y de sus hijas, pero David se fortaleció en Yahweh su Dios. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech,
traedme el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó a Yahweh diciendo, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los podré alcanzar? Y él le respondió, persíguelos, porque pronto los alcanzarás y librarás a los cautivos. Entonces partió David y él y los 600 hombres que lo acompañaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde David dejó a 200 hombres y David continuó la persecución, él con 400 hombres. Entonces se levantaron los 200 hombres que habían sido dejados atrás, pero se estuvieron de cruzar el torrente de Besor. Se abstuvieron de cruzar el torrente de Besor. Y encontraron a un varón egipcio en el campo y lo llevaron ante David. Y él le dio pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron dos tortas de higos y después de haber comido recuperó su ánimo, pues durante 3 días y 3 noches no había comido pan ni bebido agua. Entonces David le preguntó, ¿de quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y el joven le respondió, soy un egipcio, siervo de un varón amalequita. Mi amo me dejó porque me enfermé hace ya 3 días. Después de que volvimos de Neguec de Judá a Neguec de Caleb y de Siglac, y se incendiaron. Entonces David le dijo, ¿podrás llevarme a esa banda? Él le dijo, júrame por Yahweh que no me matarás tú, que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo. Yo te haré saber dónde está esa banda. David se lo juró y él lo llevó. Y he aquí que ellos estaban tendidos sobre la superficie del suelo, comiendo y bebiendo y alegrándose por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David los atacó por la retaguardia desde la mañana hasta el atardecer, y ninguno de ellos escapó, excepto 400 hombres que montaron en camellos y huyeron. Así David rescató aquel día a todos los amalequitas habían tomado, incluyendo sus 2 mujeres, y nada les faltó, pues David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y los bueyes que correspondían al ganado, y ellos dijeron, esto es lo que David rescató. Luego David fue a donde estaban los 200 hombres que se habían quedado para cuidar los enseres, a quienes habían puesto a vigilar por el camino de Besor, y ellos salieron al encuentro de David y de la gente que lo acompañaba. Y David y el pueblo se acercaron y los saludaron. Entonces unos hombres malvados e inicuos de los hombres que habían ido con David gritaron y dijeron, puesto que no fueron con nosotros, no les compartiremos del botín que recuperamos. Sin embargo, cada uno podrá tomar a su esposa y a sus hijos. Pero David dijo, no hagan eso, hermanos nuestros, con los que Yahweh nos ha dado, pues Él nos ha protegido y ha entregado en nuestras manos a la banda que vino contra nosotros. ¿Quién los escuchará en este asunto? Porque de acuerdo a la parte del que descienda a la batalla, así será la parte del que se queda a cuidar los enseres. Debe ser repartido en partes iguales. Aconteció
que desde aquel día David puso esto esto por estatuto y ordenanza hasta hoy. Al llegar David a Ziklag, envió una parte del botín a los ancianos de Judá y a sus compañeros y dijo: he aquí un presente para ustedes del botín de los adversarios de Yahweh. También envió a los que estaban en Betel, a los que estaban en Bet Ramot del Negueb, a los que estaban en Bet Ahí, a los que estaban en Aeroer, a los que estaban en Sinmod, a los que estaban en Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Jerameel, a los de la ciudad de los Queneos, a los de Orma, a los de Ruizán, a los de Tanar, a los de Hebrón, a todos los lugares por donde habían andado David y sus hombres. Agradecemos, Dios, por este día, por tu misericordia. Leamos el último capítulo, mi hermano. Yo pensé que era ese, hermano, perdón. Seguimos. Es el 31. Los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Pero los filisteos alcanzaron a Saúl y a sus hijos, y los filisteos mataron a Jonatán, a Isbi y a Marquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, y los arqueros lo seguían de cerca con sus arcos, y tuvo mucho miedo de los arqueros. Entonces dijo Saúl a su escudero: desenvaina tu espada y traspásame con ella, para que estos incircuncisos no vengan, me maten y hagan mofa de mí. Pero si su escudero se negó, pues tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se dejó caer sobre su espada y murió. Y aquel mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus siervos. Al ver los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle del Jordán, que los hombres de Israel huían y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y las habitaron. Al día siguiente, cuando los filisteos vinieron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte de Gilboa. Los decapitaron, los despojaron de sus armas y enviaron a anunciar esto por toda la tierra de los filisteos, entre el pueblo y en el templo de sus ídolos, colocando sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Sean. Al enterarse los habitantes de Jabes de Galaad de los filisteos habían hecho a Saúl y a sus hijos, se levantaron todos los hombres adiestrados para la guerra, se pusieron en marcha toda la noche y quitaron del muro de Bet-Sean el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos. Los trajeron hasta Jabes y allí los quemaron, y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un almendro en Jabes, y ayunaron durante 7 días. Señor, Gracias te damos, soberano Dios, en esta hora por la oportunidad que nos has dado de leer tu palabra y comenzar este día una vez más aquí en tu presencia, Señor, recordando estos hechos poderosos que tú hiciste con el pueblo de Israel, con David, guiándole y protegiéndole siempre, Señor. Nos encomendamos nosotros a ti, Señor Jesús, y nos ponemos en tus manos en este día, pidiendo tu dirección en todas las cosas. Guíanos siempre, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro orientador, Señor,
en todo lo que vayamos a hacer, a decidir en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno.